Hoy presentamos en la sección de Arte de Culturamas a Miguel Cereceda, presidente del Instituto de Arte Contemporáneo. Tendremos la oportunidad de conocer de cerca la interesante labor que realiza esta asociación de profesionales que está formada por artistas, por galeristas, por comisarios y por críticos de arte, cuyo fin principal es velar por el conjunto de la comunidad artística. Miguel, bienvenido. Hola, Inmaculada, buenos días. Buenos días. Llevas ya varios meses como presidente del Instituto de Arte Contemporáneo. Tras la elección de la última junta directiva, con motivo de tu candidatura diseñaste un programa con una serie de actuaciones. ¿Cuáles son para ti los principales objetivos? Sí, la verdad es que han sido 6 meses desde que se produjo la nueva elección y han sido 6 meses de mucho trabajo, muy intensos, porque en el Instituto la verdad es que desarrollamos una gran cantidad de compromisos con el arte contemporáneo y bueno, pues en nuestra candidatura desarrollábamos una propuesta específica para enfrentarnos a las perversas consecuencias que está teniendo la crisis económica sobre el arte español contemporáneo. En primer lugar, desde luego, sobre la situación de los artistas, que es dramática, ¿verdad? En segundo lugar, sobre el mercado del arte en general, sobre los galeristas y las galerías, ¿verdad? Y en tercer lugar, la situación que nos preocupa muchísimo de cómo está afectando la crisis a los museos de arte contemporáneo en este país, que se encuentran pues prácticamente desmantelados o sin dirección o en una situación muy, muy preocupante, ¿no? Esa era una de nuestras propuestas fundamentales y en la que más estamos trabajando, sí. Sí, una de las líneas prioritarias de la Junta Directiva ha sido el tema del IVA, solicitar un IVA pues más reducido, que junto con el IRPF, ¿no?, se pretende que esté más acorde con el contexto de la Unión Europea, valores altos que dificultan el comercio del arte y también la actividad de los profesionales. ¿Cómo está afectando? Pues efectivamente, nosotros, claro, como asociación de profesionales tenemos unas capacidades muy limitadas de incidir en la crisis económica para favorecer a una nueva situación del mercado del arte. Se están cerrando hospitales, se están cerrando universidades, se están cerrando colegios, ¿verdad? Y por tanto nuestra capacidad de incidir en la crisis es muy reducida, ¿no? Por ese motivo nosotros decidimos en la Junta Directiva enfrentarnos con temas en los que pudiésemos tener algún tipo de intervención y desde luego hemos considerado que el IVA del 21% para la cultura es un IVA muy muy perjudicial, especialmente en el mundo del arte contemporáneo, del mercado de las obras de arte. No solo porque seamos partidarios de un IVA cultural, ¿verdad?, como muchas otras asociaciones con las que estamos vinculados dentro de la plataforma por un IVA cultural, ¿verdad?, sino también porque específicamente es muy perjudicial en el contexto del mercado europeo del arte. En el contexto de la Unión Europea, el IVA que se paga en España por la adquisición de obras de arte es muy desigual al que se paga en el resto de la Unión Europea. Por ejemplo, en Alemania se paga un IVA de un 7%, en Francia, en adquisición de obras de arte directamente a los artistas, se paga un IVA de un 4%. Los museos públicos en Francia, por ejemplo, no pagan IVA en la adquisición de obras. Entonces nosotros hemos querido insistir un poco en esta línea argumental porque pensamos que realmente es algo en lo que un poco de sensatez podría traer un cambio que posiblemente mejorase mucho la situación económica, ¿no? Por otro lado, el IRPF es el impuesto que en su mayor parte es el que pagan los artistas como autónomos o también los comisarios independientes de exposiciones que son autónomos. Entonces hemos tratado de negociar una tasa impositiva más reducida para este tipo de profesionales, pero con escaso éxito, aunque seguimos trabajando mucho en ello todavía. Y en este hilo, ¿no?, has mantenido reuniones con José María Lasalle, que es secretario de Estado de Cultura, y con Miguel Ferré, que es secretario de Estado de Hacienda, para abordar estos temas. ¿Cómo fue el resultado de esas reuniones? Bueno, pues efectivamente nosotros hemos hablado, como Instituto de Arte Contemporáneo, pues hemos solicitado reuniones con los más altos cargos de la Administración que nos han querido atender para hablar de este tipo de problemas. Y es evidente que el problema del IVA cultural no es un problema del Ministerio de Cultura y sobre el que él tampoco tiene competencias, pero en cualquier caso hemos hablado con el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, para pedirle, bueno, pues para manifestarle nuestro malestar por esta situación, ¿verdad? Y desde luego también para pedirle su apoyo en este tema en el que considerábamos que es posible hacer un cambio de política
específicamente, si no en todos los terrenos, desde luego en el arte contemporáneo, por el trato desigual que reciben en el contexto de la Unión Europea el mercado de las obras de arte españolas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también tuvimos una entrevista con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Farré, y él es el que, bueno, pues al que le manifestamos específicamente que este IVA, fuimos en compañía del director de Arco y del presidente de la Asociación de Coleccionistas del Consorcio, de Galerías de Arte Contemporáneo del Consorcio Alberto de Juan. Y bueno, pues le mostramos al secretario de Estado de Hacienda con datos en la mano, a partir de las últimas estimaciones de ventas de Arco de este año 2013, le mostramos cómo el tratamiento impositivo tenía unos efectos muy perjudiciales sobre el mercado español de obras de arte, en un contexto en el que galerías alemanas estaban vendiendo obras de los mismos artistas en el mismo espacio de IFEMA, ¿verdad?, con unos impuestos de un 7%, mientras que las galerías españolas tenían que aplicar impuestos del 21%. Por desgracia, este argumento no hemos conseguido que sea convincente para el Ministerio de Hacienda. Y bueno, pues lo que sí que es cierto es que nos dijeron que iban a estudiar la posibilidad de eximir a los museos públicos del 21% del IVA en la adquisición de obras de arte, ¿no? Estamos todavía a la espera de que el Ministerio de Hacienda dé alguna respuesta al respecto. Es poco, pero es el único compromiso que conseguimos por parte del secretario de Estado de Hacienda. Sí, y hace escasos días el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, dejó caer que estaba abierto a una revisión del IVA cultural, pero también señalaba que recomendaciones de la Comisión Europea, en España todavía había IVA, ¿no?, que eran tipos muy reducidos. ¿Realmente podemos decir que existe una concienciación del problema que está teniendo el ámbito de la cultura? Porque, como ha señalado, Arco bajó el número de ventas. Es efectivamente bueno, no solo el mundo del arte contemporáneo se ha visto muy afectado por un IVA del 21%. Tampoco es fácil desglosar cuáles son los efectos de la crisis real sobre la reducción del consumo de cultura, pero bueno, hemos podido mostrar, por ejemplo, en nuestro caso, que el IVA es discriminatorio para el mercado español de las obras de arte, ¿no? Nosotros suscribimos las peticiones de la Plataforma por la Cultura por un IVA cultural de un 4% y consideramos que eso es lo que debería favorecer un crecimiento también de la industria cultural en España, que es un porcentaje importante del Producto Interior Bruto, ¿verdad? Pero en cualquier caso, sí que nos parece que cuando el ministro anuncia una posible reducción del IVA del 21%, no solamente se debe también a las presiones del sector, sino a datos objetivos. Están recaudando menos, con lo cual la medida del 21%, que se supone que es recaudatoria, es perjudicial tanto para el sector de la cultura como para el Ministerio de Hacienda, que está objetivamente recaudando menos, con lo cual, bueno, pues no hay motivo para mantener un impuesto de esas características. Si es perjudicial tanto para ellos como para nosotros, lo más razonable es, por tanto, cambiarlo. No son, por desgracia, las presiones y las quejas del mundo de la cultura lo que están haciendo recapacitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sino en realidad los datos objetivamente están recaudando menos en materia de cultura, con lo cual es lesivo para los intereses del Estado y para los intereses de la cultura. Otro de los temas que tratáis en la asociación es el tema de la transparencia en la gestión de los museos públicos. En el 2007 se firmó con el Ministerio de Cultura un documento de buenas prácticas de museos y centros de arte contemporáneo. Sin embargo, a día de hoy no todos los museos se acogen a este código y me gustaría saber, quizás a lo mejor no es suficiente ese compromiso con el documento y por qué asistimos a esa falta de transparencia en los museos. Bueno, son cuestiones diferentes. Una cuestión es efectivamente el documento de buenas prácticas que se suscribió entre las distintas asociaciones de profesionales en 2007 junto con el Ministerio de Cultura. Entonces la ministra de Cultura fue Carmen Calvo Pollatos, la que suscribió junto con las asociaciones del sector, de galeristas, de críticos, de coleccionistas y desde luego el IAC, que fue el principal promotor de ese documento,
una especie de consenso entre los profesionales para para exigir que la gestión de los recursos públicos se sometiese a concurso público, es decir, que en la medida de lo posible se evitase pues el nepotismo, el amiguismo, el clientelismo a la hora de dotar no solo las plazas de directores de centros y museos de arte contemporáneo, es decir, que se encomendasen a profesionales y para ello que se abriesen a concurso público, ¿verdad?, sino también la gestión de estos museos, ¿no? Y bueno, pues es evidente que el documento de buenas prácticas que se firma en 2007 pues ha tenido luego un desarrollo posterior. Hay unos 30 y algo de museos públicos del Estado español que se han acogido a ese modelo de contratación pública de un director mediante un concurso nacional o internacional, lo que es realmente muy positivo, pero nosotros seguimos trabajando en favor de la racionalización y de la transparencia de la gestión de los recursos públicos. Eso quiere decir que nosotros, con independencia de la ley de transparencia, que es algo que se está viendo que es una necesidad de la política europea y de la política internacional para evitar un poco la corrupción, que es uno de los males gravísimos de la democracia española, pues hemos desarrollado una exigencia de información, un ranking. Tampoco es, no queremos considerar este ranking de transparencia como una especie de arma arrojadiza contra los directores de los centros o de los museos, sino más bien como como mostrar cuáles son aquellos museos que dan más información de su trabajo y también un modo de facilitar a los directores de los centros y de los museos públicos el acceso a los propios datos, que en muchas ocasiones el propio presupuesto, 40% de los museos públicos no tienen una página web, un 60% no informan de quién es el director del centro en sus páginas web, un 80 y tantos % no da información de los recursos con los que se financia y por tanto ni siquiera los propios directores de los centros conocen cuál es realmente el presupuesto con el que cuentan para hacer su trabajo, ¿no? Nosotros, a la hora de hablar de transparencia y con este informe de transparencia, queremos un poco pedir a los centros y a los museos que hagan público los recursos de los que disponen y sobre todo quiénes son, quiénes dirigen, quiénes trabajan en ese centro, si hay un patronato, quiénes lo forman, por qué esos miembros del patronato, qué perfil tienen, qué currículum tienen, cuál es el plan expositivo que tiene el director del centro, cuál es el plan de usos del centro, del museo, etcétera, cuáles son las exposiciones que se van a hacer, un programa, luego ¿de qué recursos disponen? ¿Cuál es su presupuesto anual? Si es público, tiene que ser también conocido y fácilmente accesible, ¿no? Y la ejecución de sus gastos al final de año. Es lo que pedimos un poco, ¿no? ¿Para qué lo pedimos esto? Desde luego para facilitar el trabajo de los centros, ¿no? Para facilitar el trabajo, pero también para traer un poco de racionalidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos, que es otro de los objetivos fundamentales del Instituto desde que se fundó en 2004, ¿no? Ahora abordaremos también otra vez el tema del ranking. Antes me gustaría hacer referencia a un capítulo que está creando una gran polémica y es la dimisión de Eva González Sancho, ¿no?, como directora del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que sin embargo sí que fue elegida siguiendo este código de buenas prácticas. Parece que inicia aquí un gran planteamiento. No solamente es suficiente este código de buenas prácticas para la elección del director de un centro de arte contemporáneo o museo, sino también de toda la gestión museística, ¿no? Un código de buenas prácticas no es una ley de obligado cumplimiento, es decir, es un acuerdo entre los profesionales del sector para comprometerse a mantener unas prácticas de transparencia y de racionalidad en el nombramiento de directores de centros y museos. En realidad tendría que extenderse al nombramiento de todos los profesionales que trabajan en los centros y los museos de arte contemporáneo y a todos los museos, no solamente a todos los centros e instituciones culturales del país, ¿verdad? Nuestro alcance como Instituto de Arte Contemporáneo es muy limitado y nosotros vigilamos y supervisamos un poco el cumplimiento de estas buenas prácticas en los centros de arte contemporáneo, ¿verdad? Pero no es una cuestión de obligado cumplimiento, ¿verdad? Y, sin embargo, bueno, pues nosotros tratamos de introducir una serie de pautas que, bueno, pues simplemente es un código ético del que exigimos un poco su cumplimiento. El caso de la directora del MUSAC, la dimitida directora del MUSAC, Eva González Sancho, pues es particularmente penoso porque es motivo realmente de orgullo el hecho de que haya sido nombrada una profesional con una trayectoria internacional como la suya
y que de repente pues se da cuenta de que no tiene verdadera autonomía de gestión. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos encontrando que le estamos exigiendo transparencia a los centros y a los museos públicos cuando en realidad luego hay sociedades o fundaciones opacas, muy poco transparentes, que nadie sabe quién dirige, que nadie sabe cómo se han nombrado sus gestores, que tienen un poder absoluto sobre el presupuesto de los centros y los museos y que son las que se comportan como verdaderos directores en la sombra, ¿no? Entonces esto es lo que es evidente que es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar. De momento estamos pidiendo con nuestro ranking de transparencia en la gestión de los museos públicos, pero a la hora de la verdad nos encontramos con que buena parte de esos museos públicos no tienen recursos autónomos ni autosuficientes para gestionar su trabajo. Es lo que ha pasado en el caso de Eva González Sancho y por tanto lo hemos lamentado. Nosotros hemos pedido por tanto la destitución de los responsables de la Fundación Siglo, que son en último término los que se han entrometido absolutamente en la gestión de un museo que debería tener una autonomía de gestión y un presupuesto propio, ¿no? Entonces, bueno, de momento esto no ha tenido ningún tipo de consecuencias, pero es evidente que nos estamos dando aquí con un problema mucho más grave, que es el de las fundaciones o sociedades privadas con capital público que en realidad están gestionando todos los recursos de tipo cultural en buena parte de las comunidades y de las ciudades del Estado español y sobre las que no hay ningún tipo de transparencia. Es evidente que bueno, pues tendremos que seguir exigiendo transparencia en la gestión de este tipo de sociedades que funcionan como verdaderas empresas privadas y que nombran y contratan a los directores de centros y museos sin ningún tipo de... hay casos aquí en Madrid, por ejemplo, los directores de el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía o la directora de Matadero Madrid no han sido nombrados por el Ayuntamiento de Madrid, su nombramiento no aparece en el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid, sino por una empresa privada de capital público que se llama Maxa, que es la que gestiona absolutamente todas las actividades culturales. Esta empresa, pues sus presupuestos, aunque en principio son públicos, pues no se sabe bien quién la dirige ni cómo se dirige, no se conoce su estructura, no da cuentas públicamente de sus recursos y sus fondos, y lo mismo pasa con la Fundación Siglo en Castilla y León. Y ese es un problema con el que nos estamos encontrando, ¿no? Por desgracia le estamos exigiendo a los museos una transparencia para la que ellos posiblemente no están capacitados, porque por detrás hay asociaciones o fundaciones que funcionan de un modo muy opaco y muy poco democrático. Un último apunte sobre el tema del ranking de transparencia. Se van a evaluar 50 museos y centros de arte contemporáneo de ámbito nacional. ¿Por qué en España los museos no son tan transparentes como por ejemplo en Reino Unido? Bueno, evidentemente por la política. La democracia en España tampoco tiene la tradición ni el peso de la democracia inglesa, ¿verdad? Y la tradición de servicio público que hay en Inglaterra pues no es la misma que tenemos en España. Son prácticas que se están implantando y que bueno, pues tenemos que ir estableciendo un poco esa costumbre de que hay que dar cuenta del capital público, del trabajo y del capital que se invierte en el dinero público, ¿no? Es cierto que para nosotros es un modelo de transparencia el que tienen la información que dan páginas web como la del British Museum, ¿verdad? O como la de la National Gallery, que bueno, pues sale prácticamente la información no solo de cada uno de los que trabaja, del personal que trabaja, sino la información acerca de los proyectos de exposiciones, del presupuesto, del coste de cada una de las cosas, de cómo se financia, de las empresas subcontratadas. Ese es para nosotros un modelo que queremos aplicar aquí. Es evidente que bueno, pues muchos centros y museos financiados con recursos públicos y algunos privados financiados también con capital público, sobre los que vamos a buscar esta información, ¿no? Pues quizás pueden decir que la ley no les obliga, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de obligar a nadie en este sentido, sino que simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, pues hacer un ranking de transparencia, mostrar quiénes son los que desde el punto de vista de este tipo de exigencias son más transparentes en su gestión, ¿no? Y por tanto, bueno, no es ningún arma arrojadiza tampoco. Pensamos que con ello vamos a favorecer y facilitar el trabajo de los gestores de muchos de estos museos, que como digo, bueno, pues muchos de ellos hemos hecho una selección de 50, pero en realidad hay del orden de 100 y pico museos públicos
o financiados o privados financiados con dinero público, ¿verdad?, sobre los que podríamos hacer ese informe. Hemos decidido, en principio, seleccionar esos 50, que no son todos públicos, hay algunos que son centros privados, como el Guggenheim de Bilbao o como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pero que reciben capital público y, por tanto, pensamos que en tanto en cuanto reciben financiación pública, aunque sean privados, deben de estar sometidos a este ranking de transparencia. El ranking no es tampoco una norma de obligado cumplimiento. Nosotros buscamos la información que los propios museos ofrecen en sus páginas web y les facilitamos ayuda para que puedan subir información. A veces la información es tan tonta como poner el nombre del director del centro. Hay páginas web aquí en Madrid que no se sabe quién es el director. Vuelvo a repetir, si uno consulta actualmente la página web del Centro de Cibeles, Cultura y Ciudadanía, no se sabe quién es el director del centro, no figura en ningún sitio. Si uno consulta la página web de Matadero Madrid, tampoco se sabe quién dirige el centro. Es decir, uno no sabe desde fuera quién dirigirse, quién es el responsable, y esto nos preocupa, ¿no? Porque eso también le resta autonomía de gestión, le resta independencia frente a las injerencias de los políticos, le resta pues muchas capacidades precisamente a la calidad y a la visibilidad del arte español contemporáneo, que es lo que queremos favorecer. Una de las maneras más habituales de comunicaros es la emisión de comunicados y cartas emitidas bien a instituciones, bien a administraciones, manifestando vuestra postura, sí, ¿verdad? Cuéntanos un poco cuál es. Sí, bueno, el trabajo es cierto que a nosotros quizás es parte de un trabajo de fiscalizar un poco este cumplimiento de buenas prácticas, ¿no? Porque el instituto actúa como una asociación de profesionales que trata de favorecer la racionalidad en la gestión de los recursos públicos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nos vemos en la desagradable obligación de mandar reiterados comunicados a los distintos responsables políticos de las direcciones o la falta de dirección de centros, de museos, etcétera, ¿no? La situación del arte contemporáneo en España en materia de recursos públicos es muy, muy preocupante, porque se ha invertido muchísimo dinero para hacer continente sin contenido, ¿no? Y luego, pues, lo que queremos evitar en la medida de lo posible es el amiguismo, es decir, consejeros de cultura o concejales de cultura o presidentes de diputaciones o lo que sea, que nombran a parientes o amigos al frente de centros importantes que merecen una mejor gestión y merecen un mejor presupuesto para hacer su trabajo, ¿no? En ese sentido, pues nos vemos en la desagradable obligación de llamar la atención primero a los propios responsables políticos acerca de este incumplimiento grave de lo que es un funcionamiento de un recurso público, ¿no? Porque lo normal sería convocar un concurso público para su gestión, ¿verdad? Y luego, pues, de otras deficiencias como el abandono de distintos centros o de distintos espacios, ¿no? Para los que se ha invertido mucho dinero, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, nos ha pasado con el Dados de Salamanca, nos ha pasado con el Museo Universitario de Alicante y nos pasa con muchos espacios donde los nombramientos de los directores o de los centros pues son directamente a dedo o por amiguismo o por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero no todos los comunicados son de estas características, es decir, también nos vemos en la situación de emitir comunicados elogiando el trabajo o las apuestas que se han hecho, ¿no? Nosotros en su momento felicitamos a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León por el nombramiento con un acuerdo a las buenas prácticas de Eva González Sancho, ¿no? Y ahora recientemente nos hemos visto en la obligación de emitir un comunicado muy duro exigiendo la dimisión y la destitución de los responsables de la Fundación Siglo en Castilla y León, ¿no? Y del mismo modo, pues también hemos emitido un comunicado en el que alabamos moderadamente la propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza del Pacto Andaluz por la Cultura, porque en ese modelo se siguen muchos de los consejos que el Instituto de Arte Contemporáneo había dado para la gestión de los recursos culturales, ¿no? Para empezar, la creación de un Consejo Andaluz de la Cultura integrado por profesionales de los sectores, que es una propuesta que nosotros habíamos dado, y también es la primera comunidad que se compromete públicamente al cumplimiento de las buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos de arte contemporáneo, con lo cual estamos de enhorabuena, ¿no?
pero... Bien, otra iniciativa muy interesante que has propuesto para finales de año es celebrar una gala anual, ¿no?, de premios para reconocer aquellos trabajos y también pues trayectorias que están acordes con los principios y valores de la asociación. Sí, efectivamente, nos parece que es muy importante el hecho de que la propia comunidad del mundo del arte otorgue un reconocimiento a sus propios profesionales. Es decir, lo mismo que el mundo del cine en un momento dado decide organizarse y otorgar premios nacionales de carácter público a sus mejores profesionales, y esto ha hecho mucho en favor de la visibilidad y del reconocimiento del cine español contemporáneo y del reconocimiento internacional. Nosotros consideramos que es muy importante el que la propia comunidad, todos los profesionales del sector, se reúnan anualmente y den un reconocimiento público a los mejores profesionales, ¿no? A aquellos trabajos más interesantes, a los trabajos no solo de gestión pública y de transparencia, que nos parece que es muy importante, sino también a trabajos artísticos, a trabajos museográficos, a trabajos de tipo intelectual que tienen a veces poca visibilidad, al comisariado, a la crítica de arte, a los trabajos teóricos, ¿no? También a los trabajos pedagógicos en los centros de los museos, que parece que es un trabajo que tiene poca visibilidad, al galerismo, a toda una trayectoria vital. Nos parece que son reconocimientos que es importante que no nos los den desde fuera, que no nos digan el artista español más importante es otra vez Barceló u otra vez no sé quién, ¿no? Nos parece que es importante que la propia comunidad dé su propio reconocimiento públicamente a aquellos que consideran los mejores profesionales de cada año y los mejores trabajos de cada año, y consideramos que como consecuencia de ese reconocimiento tiene que haber primero una mayor visibilidad del arte español contemporáneo. Para nosotros nos preocupa muchísimo romper el techo de cristal de los suplementos culturales. El arte español contemporáneo está condenado a los suplementos culturales y nos parece que ese es un ámbito muy, muy limitado. Nos gustaría trascender un poco a la sociedad, al mundo, y tener una mayor visibilidad. Artistas españoles contemporáneos tenemos buenísimos, ¿verdad? Desde luego en nada desmerece su trabajo del de otros artistas del entorno, portugueses, italianos o franceses o alemanes, y sin embargo la visibilidad de los artistas o del arte español contemporáneo es mucho menor, ¿no? Lo que también queremos es favorecer la internacionalización y la mayor visibilidad del arte español contemporáneo, y para eso nos parece muy importante el que los propios profesionales tengan un reconocimiento desde nuestro propio país, ¿no? A todo esto hay que decir que la asociación está formada por importantes profesionales del ámbito artístico y que se organiza territorialmente con la figura de un delegado y de un coordinador en las diferentes comunidades autónomas. Sí, en su origen el instituto surge como una asociación de profesionales y está integrada por distintos profesionales, galeristas, artistas, críticos de arte, comisarios independientes de exposiciones y gente que trabaja en los museos, ¿no? Técnicos, conservadores, y desde luego también hay muchos directores de centros y museos que forman parte del instituto, y también tenemos coleccionistas, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues como asociación de profesionales el instituto surge inicialmente con un compromiso para tener una representación si quieres sectorial, ¿no? La junta directiva siempre tiene el compromiso de que sea elegida entre sus miembros, siempre tiene que haber un porcentaje más o menos equilibrado de profesionales de los distintos sectores, artistas, galeristas, críticos, gestores culturales, etcétera, ¿no? Y a la hora de la verdad, bueno, pues luego nos encontramos con que el Instituto de Arte Contemporáneo tenía una representación territorial mala, en el sentido de que la mayor parte de los recursos de arte contemporáneo están repartidos por todo el Estado español, y que, bueno, pues por ese motivo nos dotamos relativamente hace muy poco de un órgano nuevo de representación del instituto, que es el Consejo Territorial, ¿no? De modo que se le otorgue una mayor autonomía a la organización del instituto en las distintas comunidades autónomas, y esas comunidades, los socios de esas distintas comunidades, tienen una mayor capacidad de diagnosticar la situación específica de
los centros y museos públicos, ¿verdad?, de los centros y museos privados, de las galerías, del mercado del arte local y de la situación específica de los artistas, las becas o las residencias que se dan en el ámbito local, ¿no? Por eso el Instituto se ha dotado el año pasado de un Consejo Territorial que le da una mayor articulación en esa representación territorial y bueno, pues hemos estado trabajando mucho este último semestre, ¿verdad?, precisamente tratando de potenciar un poco la creación de esas nuevas agrupaciones territoriales y también favoreciendo un poco el crecimiento de nuevos socios en las distintas comunidades autónomas. Y finalmente, para concluir, para aquellos profesionales e interesados en el coleccionismo de obras de arte contemporáneo y también el mecenazgo cultural, el Instituto, junto con la Asociación 9915, organiza un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde van a asistir especialistas del sector. Sí, nosotros, bueno, pues colaboramos con distintas asociaciones en muchos sentidos, colaboramos muy activamente con las otras asociaciones del sector, aparte de que en buena medida muchos de los miembros de otras asociaciones del sector pertenecen también al instituto, pero en el caso de la Asociación de Coleccionistas 9915, pues hemos suscrito un convenio para desarrollar actividades y una de ellas es precisamente un curso de verano que se va a realizar en el Palacio de la Magdalena, en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del 29 de julio al 2 de agosto, sobre coleccionismo de arte contemporáneo y mecenazgo. Nos interesa mucho, precisamente el coleccionismo es en último término el gran motor del mercado del arte y nos interesa favorecer también el coleccionismo y a las incipientes, a las importantes ya colecciones que hay, conocer un poco la legislación en torno al coleccionismo, conocer la labor social del coleccionismo, que es una cosa muy importante. Pensábamos o se pensaba hasta ahora que el coleccionista era una especie de rico loco que atesoraba sus obras de arte para poseerlas en privado, y a la hora de la verdad no es cierto. Es decir, la mayor parte de los museos públicos se están nutriendo en buena medida y de los centros de exposiciones se están nutriendo en buena medida de colecciones privadas que se están presentando públicamente y por tanto tiene una labor de patrimonio, tiene una labor social, tiene una labor importante pedagógica en tanto en cuanto permite visibilizar el arte contemporáneo en ámbitos donde de otro modo no se podría presentar, ¿verdad? Y nosotros consideramos que en último término el coleccionismo es el verdadero motor económico un poco del mercado del arte, ¿no? Nos interesa, por tanto, los problemas de desgravación fiscal y los problemas de una ley de mecenazgo que contemple la situación de cómo lo que es una labor, que puede ser una labor privada, pero que también tiene un carácter social importante y un carácter pedagógico. Hay fundaciones que tienen colecciones maravillosas y que tienen una labor social y un carácter pedagógico fundamental, más importante incluso que la colección, la Fundación Botín, o el carácter que tiene la obra social de la Fundación La Caixa, que está muy vinculado también con su fundación. Van a estar presentes las distintas fundaciones en este curso de verano y desde luego también grandes coleccionistas internacionales, ¿no? Está invitada Patricia Sandré Torre Rebaudengo, que es la presidenta de la Fundación Sandré Torre Rebaudengo de Italia, que tiene una colección maravillosa. Está invitada Lynn Pujol, que es la presidenta de la Asociación Internacional de Colecciones Corporativas, tiene su sede en París. Va a venir también Carlos Urroz, el director de Arco, a hablarnos de un poco de las grandes colecciones nacionales e internacionales. Van a venir pues las directoras de las colecciones y los presidentes de la Fundación Botín y de la Caixa, de la directora de la colección de la Fundación La Caixa. Va a venir pues también el propio secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, va a venir a hablarnos también específicamente del problema de la ley de mecenazgo, y va a haber algunas mesas sectoriales donde se va a hablar precisamente, compuestas por abogados, donde se va a hablar precisamente de los recursos que podemos dedicar y de cómo una transformación de una cultura política y una nueva legislación en materia de mecenazgo puede favorecer el crecimiento del arte español contemporáneo y de la cultura española contemporánea. Muy interesante. Pues muchísimas gracias, Miguel, por acercarnos a esta interesante labor que realiza el Instituto de Arte Contemporáneo. Pues muchísimas gracias a ti.